La historia de amor de Tony y Alina era el tipo de cuento de hadas que la gente envidiaba. Se habían conocido en la universidad, dos jóvenes almas unidas por el destino y la admiración mutua. Tony era el tipo de hombre que irradiaba confianza sin arrogancia. Un líder nato con un corazón de oro. Elina, por otro lado, era la chica que llamaba la atención donde quiera que fuera, no solo por su belleza, sino por su aguda inteligencia y su risa contagiosa. Eran la pareja a la que todos admiraban, los que parecían destinados a tener éxito. Su relación había resistido las tormentas de la juventud, sesiones de estudio nocturnas, dificultades financieras y la ocasional discusión que solo hacía su vínculo más fuerte. Tony siempre había sido el soporte en la vida de Alina, el que sostenía su mano en cada desafío. Cuando le propuso matrimonio en una playa apartada al atardecer, se sintió como el siguiente paso natural en su camino juntos. El emotivo sí de Elina fue seguido por una celebración que se prolongó hasta bien entrada la noche, con amigos y familiares brindando por su futuro. La planificación de la boda comenzó casi de inmediato. Elena, siempre perfeccionista, se sumergió en cada detalle: el lugar, las flores, el vestido. Tony, aunque menos interesado en los pormenores, estaba feliz de apoyarla, bromeando a menudo que su único trabajo era llegar a tiempo. Pero debajo de la superficie de su relación aparentemente perfecta, comenzaban a formarse grietas. Grietas que ninguno de los dos podía ver. Entra Henry. Henry había sido el mejor amigo de Alina desde la escuela secundaria. Se habían conocido durante una audición del club de teatro, y su amistad había florecido a través de intereses compartidos en conversaciones nocturnas. Henry era el tipo de amigo que conocía a Alina mejor que ella misma. Era su confidente, su animador y a veces su terapeuta. Pero Henry también era un hombre con sus propios demonios. Un hombre que siempre había albergado sentimientos por Alina que iban más allá de la amistad. Elina nunca le había mencionado a Henry a Tony. No porque estuviera escondiendo algo, sino porque Henry era simplemente Henry, su mejor amigo, su alma gemela platónica. Tony había oído que ella mencionaba a Henry de pasada, pero nunca se había sentido amenazado por él. Después de todo, Tony confiaba en Elena implícitamente, o eso creía. A medida que se acercaba la fecha de la boda, el comportamiento de Henry comenzó a cambiar. Empezó a aparecer en el apartamento de Alina sin previo aviso, a menudo con una botella de vino en la mano. La halagaba de maneras que la hacían sonrojarse, diciéndole lo hermosa que se veía en su vestido de novia, o lo afortunado que era Tony de tenerla. Al principio, Elena lo descartó como que Henry estaba siendo Henry. Pero a medida que pasaban los días, se encontró esperando con ansias sus visitas, por la forma en que él la hacía sentir especial. Una noche, después de un día particularmente estresante de planificación de la boda, Henry apareció en la puerta de Alina con una botella de su vino favorito. Se sentaron en el sofá, hablando y riendo como en los viejos tiempos. Pero a medida que avanzaba la noche, la conversación tomó otro rumbo. Henry se inclinó cerca, con la voz baja e íntima, mientras le decía a Alina cuánto la había admirado siempre. Eres la mujer más increíble que he conocido, dijo, sus ojos fijándose en los de ella. Tony es un tipo afortunado, pero ¿y si nos divertimos un poco antes de la boda? Solo tú y yo. Nadie tiene que saberlo. El corazón de Alina latía rápido. Sabía que debía decir que no. Debía apartar a Henry y recordarle que estaba comprometida con Tony. Pero el vino, el estrés y la forma en que Henry la miraba hacían difícil pensar con claridad. Antes de darse cuenta, estaban besándose, su pasión encendida como un incendio forestal. Pasaron la noche juntos, traicionando a Tony de la peor manera posible. A la mañana siguiente, Alina se despertó llena de culpa. Miró a Henry, que aún dormía, y se preguntó cómo había podido permitir que esto sucediera. Pero cuando Henry se movió y le sonrió, todas sus dudas parecieron desvanecerse. Fue solo una noche, dijo él, como si leyera su mente. Nadie tiene que saberlo. No cambia nada, pero sí lo cambió todo. Elena no podía mirar a Tony de la misma manera después de eso. Cada vez que él le sonreía o le tomaba la mano, sentía una punzada de culpa. Trató de convencerse de que fue un error, algo de una sola vez que nunca repetiría. Pero en el fondo, sabía que se había cruzado la línea y no había vuelta atrás. Mientras tanto, el comportamiento de Henry se volvió aún más descarado. Comenzó a enviar mensajes de texto a Elena constantemente, enviándole mensajes coquetos y recordándole su noche juntos. No puedo dejar de pensar en ti, decía. Deberíamos hacerlo de nuevo antes de la boda. Solo una vez más. Elina estaba desgarrada. Amaba a Tony, pero no podía negar la atracción que sentía hacia Henry. Se encontraba buscando excusas para verlo, diciéndole a Tony que estaba ocupada con la planificación de la boda, cuando en realidad estaba pasando tiempo con Henry. Las mentiras se acumularon, y Alina sentía que vivía una doble vida. Pero lo que Alina y Henry no sabían era que su secreto estaba a punto de ser expuesto. El primo de Alina, Anthony,
Había llegado temprano para la boda. Anthony no era solo el primo de Alina, sino también un amigo cercano de Tony. Siempre había admirado la lealtad de Tony y estaba encantado cuando Tony y Alina se comprometieron. Anthony había venido a la casa para ayudar con los preparativos de la boda, pero lo que presenció esa noche cambiaría todo. Mientras Anthony caminaba por la casa, escuchó voces apagadas provenientes del cuarto de Alina. Curioso, asomó la cabeza y quedó horrorizado al ver a Alina y Henry juntos. Anthony sacó rápidamente su teléfono y grabó toda la escena, con el corazón roto por Tony. Sabía que tenía que mostrarle la verdad a Tony, sin importar lo doloroso que fuera. A la mañana siguiente, Anthony condujo hasta la casa de Tony. Encontró a Tony en la sala revisando los detalles finales de la boda. Anthony vaciló por un momento, pero luego le entregó su teléfono a Tony, diciéndole que viera el video. El rostro de Tony se puso pálido al ver el video de Alina y Henry juntos. Estaba devastado, su mundo desmoronándose a su alrededor. Anthony intentó consolar a Tony, instándolo a cancelar la boda y seguir adelante. «No hagas nada estúpido, Tony», dijo Anthony. «Solo cancela la boda. Te ayudaré a superar esto. Lamento mucho que mi hermana te haya traicionado así». Tony permaneció en silencio, su mente a mil. Agradeció a Anthony por mostrarle la verdad y le pidió que se fuera. Anthony dudó, pero finalmente se fue, esperando que Tony tomara la decisión correcta. Pero la mente de Tony ya estaba decidida. La traición era demasiado para soportar, y sabía que no podía dejar que Alina y Henry se salieran con la suya. Mientras estaba sentado allí, mirando el video en su teléfono, un plan comenzó a formarse en su mente. Un plan que terminaría en tragedia. Tony se sentó en su sala de estar, el resplandor de la pantalla del teléfono proyectando sombras inquietantes en su rostro. El video que Anthony le había mostrado se reproducía en su mente, cada cuadro grabándose más profundo en su conciencia. Elena y Henry, juntos. Las imágenes estaban grabadas en su cerebro, un grotesco pase de diapositivas de traición. Sus manos temblaban mientras sujetaba el teléfono, con los nudillos blancos de rabia. 10 años. 10 años de amor, confianza y devoción, destrozados en una sola noche. Reprodujo el video de nuevo, esta vez con el sonido activado. Escuchó sus risas, susurros, los sonidos inconfundibles de la intimidad. Su estómago se revolvió y sintió que podría vomitar. ¿Cómo pudo hacerle esto ella? ¿Cómo pudieron hacer esto ellos? Tony siempre había confiado implícitamente en Alina. Ella era su todo, su pareja, su confidente, su futuro. ¿Y Henry? Henry se suponía que era su mejor amigo, alguien por quien Tony nunca se había sentido amenazado. Pero ahora, la verdad era innegable. Lo habían traicionado de la peor manera posible. La mente de Tony corría mientras intentaba entenderlo todo. Recordó las últimas semanas, buscando señales que podría haber pasado por alto. Elena había estado distante últimamente, pero lo había atribuido al estrés de la boda. Había estado pasando más tiempo con Henry, pero Tony nunca había pensado 2 veces en ello. Henry era su mejor amigo, después de todo. Pero ahora, cada recuerdo se sentía manchado, cada momento una mentira. Pensó en la noche en que propuso matrimonio. Alina había estado tan feliz, tan radiante. ¿Ya estaba pensando en Henry entonces? ¿Le había estado mintiendo todo el tiempo? El pecho de Tony se tensó y sintió que no podía respirar. Le había dado todo, su corazón, su confianza, su futuro. Y ella lo había tirado todo por la borda por una noche con Henry. Las palabras de Anthony resonaban en su mente. No hagas nada estúpido, Tony. Solo cancela la boda. Te ayudaré a superar esto. Pero cancelar la boda se sentía como admitir la derrota, como dejar que ellos ganaran. Tony no estaba listo para rendirse. No todavía. Necesitaba respuestas. Necesitaba confrontar a Elena, mirarla a los ojos y preguntarle por qué. ¿Por qué había hecho esto? ¿Por qué había tirado todo lo que habían construido? Pero a medida que pasaban las horas, el dolor de Tony comenzó a transformarse en algo más oscuro, algo más peligroso. Cuanto más lo pensaba, más lo consumía la traición. Siempre había sido un hombre de principios, alguien que creía en hacer lo correcto, pero ahora las líneas entre lo correcto y lo incorrecto se habían desdibujado. Todo lo que podía pensar era en el dolor que le habían causado, en la humillación a la que lo habían sometido, y cuanto más lo pensaba, más deseaba que ellos pagaran. Mientras tanto, Elena estaba en casa de sus padres, rodeada por el caos de los preparativos de la boda. La casa era un torbellino de actividad, las damas de honor ocupadas, los caterers colocando las mesas, y los familiares ofreciendo consejos no solicitados. Pero Elena se sentía desconectada de todo, como si estuviera observando la escena desde la distancia. Su mente seguía regresando a esa noche con Henry. La culpa roía en ella como un dolor persistente.
Había intentado convencerse de que fue un error, un momento de debilidad que no significaba nada, pero en el fondo sabía mejor. Había traicionado a Tony, el hombre que la había amado incondicionalmente durante 10 años. ¿Y para qué? ¿Un momento fugaz de pasión con Henry? Elena se sentía enferma del estómago cada vez que pensaba en eso. Henry, por otro lado, parecía imperturbable. Había estado enviándole mensajes de texto sin parar, sus mensajes volviéndose más atrevidos con cada día que pasaba. Última, la noche fue increíble, había escrito esa misma mañana. Deberíamos hacerlo de nuevo antes de la boda. Solo una vez más. Elena había borrado el mensaje, pero las palabras persistían en su mente, tentándola de una manera que no quería admitir. Intentó concentrarse en la boda, en la vida que se suponía debía construir con Tony, pero cada vez que miraba su anillo de compromiso, se sentía como una farsante. ¿Cómo podría estar en el altar y prometer amar a Tony para siempre cuando ya lo había traicionado? La culpa la estaba devorando, pero no sabía cómo arreglarlo. Decirle la verdad a Tony lo destruiría y no podía soportar herirlo de esa manera. Pero mantenerlo en secreto se sentía igual de mal. Mientras tanto, Anthony luchaba con su propia culpa. Había mostrado el video a Tony porque creía que era lo correcto, pero ahora no podía quitarse la sensación de que había puesto en marcha algo terrible. La reacción de Tony había sido escalofriante. Su silencio, su expresión en blanco, la forma en que había agradecido a Anthony, y luego le había pedido que se fuera. No era la reacción que Anthony había esperado. Había pensado que Tony estaría enojado, tal vez incluso con el corazón roto, pero no, vacío. Anthony había intentado llamar a Tony varias veces desde que salió de su casa, pero Tony no había contestado. Había pensado en regresar, pero algo lo detuvo. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que Tony estaba planeando algo peligroso. ¿Pero qué podía hacer? Ya había hecho su parte al revelar la verdad. El resto dependía de Tony. Llegó el día de la boda, y la tensión en el aire era palpable. Elena se despertó temprano, con el estómago revuelto. Apenas había dormido, su mente llena de pensamientos sobre Tony y Henry. Trató de apartar la culpa, de concentrarse en el día que tenía por delante, pero era imposible. Cada vez que se miraba en el espejo, veía a una extraña que la miraba, una mujer que había traicionado al hombre que amaba. Henry llegó a la casa temprano, mostrando su habitual encanto. Saludó a Elena con una sonrisa, pero había algo en sus ojos que la inquietaba. «Hoy es el gran día», dijo con un tono ligero, pero su mirada era intensa. «¿Estás lista?» Elena forzó una sonrisa, pero su corazón no estaba en ello. «Tan lista como puedo estar», respondió, su voz apenas por encima de un susurro. Henry se inclinó cerca, su aliento cálido contra su oído. «Tú, ¿sabes? Todavía podríamos cancelarlo», dijo, su voz baja y sugerente. «Huir juntos, solo tú y yo». El corazón de Elena dio un vuelco, pero rápidamente sacudió la cabeza. «No lo hagas», dijo, su voz firme. «Este es el día de mi boda. Me voy a casar con Tony». La sonrisa de Henry titubeó por un momento, pero se recuperó rápidamente. «Por supuesto», dijo, retrocediendo. «Solo estaba bromeando. Me conoces». Pero Elena no estaba tan segura. Había algo en la forma en que Henry la miraba, algo que le ponía la piel de gallina. Siempre había confiado en él, pero ahora no estaba tan segura. ¿La había estado manipulando todo el tiempo? ¿Sabía exactamente lo que hacía cuando la sedujo esa noche? Antes de que pudiera pensar más en ello, sonó el timbre. El corazón de Elena se le subió a la garganta. Era Tony. Ya estaba aquí. Tony estaba de pie en la puerta. Su expresión era inescrutable. Estaba vestido con su traje de boda, pero había algo extraño en él, algo oscuro y peligroso. La familia de Elena lo saludó calurosamente, sin darse cuenta de la tormenta que se gestaba bajo la superficie. Tony forzó una sonrisa, pero sus ojos eran fríos, distantes. El corazón de Elena latía con fuerza mientras se acercaba a él. «Tony», dijo ella, su voz temblando. «Llegaste temprano». La mirada de Tony se fijó en la suya, y por un momento ella pensó que él sabía. Pero entonces, él sonrió, y el instante pasó. «Quería verte antes de la ceremonia», dijo, su tono ligero pero sus ojos penetrantes. «Hay algo que necesito mostrarte». Ella sintió un nudo en el estómago, pero asintió. «Por supuesto», dijo, forzando una sonrisa. «¿Qué es lo que...?» «¿Qué es eso?» Tony no respondió. En su lugar, pasó junto a ella y entró en la sala de estar, donde había un televisor grande instalado. Conectó su teléfono a este, con movimientos deliberados y precisos. La familia de Elena se reunió alrededor, curiosa pero sin saber lo que estaba a punto de suceder. Y luego, el video comenzó a reproducirse. La habitación quedó en silencio mientras las imágenes de Elena y Henry juntos llenaban la pantalla. El rostro de Elena se volvió pálido.
y Henry parecía a punto de desmayarse. La familia estaba en shock, y Anthony, que acababa de llegar, intentó detener el video, pero era demasiado tarde. Tony se volvió hacia Elina, su expresión fría e implacable. 10 años, dijo, su voz temblando de ira. 10 años de amor, confianza y devoción. ¿Y así es como me lo pagas? Elina abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. Se sentía como si se estuviera ahogando. El peso de su culpa la aplastaba. Miró a Tony, sus ojos suplicando perdón, pero su mirada era implacable. Y entonces, Tony sacó una pistola. La habitación estalló en caos mientras todos intentaban calmarlo. Anthony corrió hacia él, tratando de agarrar la pistola, pero Tony fue demasiado rápido. Disparó 2 tiros. Uno golpeó a Elina y el otro a Henry. La habitación quedó en silencio cuando Elina y Henry se desplomaron en el suelo, sin vida. Tony se quedó allí, con una expresión vacía, mientras la realidad de lo que había hecho se hundía en él. La familia llamó a la policía y en minutos, la casa estaba llena de oficiales. Tony fue arrestado sin resistencia, su rostro aún desprovisto de emoción. La traición había sido revelada, pero las consecuencias serían mucho más devastadoras de lo que cualquiera podría haber imaginado. La habitación estaba congelada en el tiempo, un cuadro de shock y horror. Elina y Henry yacían inmóviles en el suelo, sus cuerpos arrugados como muñecas rotas. El aire estaba cargado con el olor metálico de la sangre, y el silencio era ensordecedor. Tony se quedó en el centro de la habitación, el arma aún humeante en su mano, su rostro una máscara de vacío. Lo había hecho. Había puesto fin a la traición de la manera más definitiva posible. La familia de Elena gritó, sus llantos perforando la quietud. Su madre colapsó de rodillas, agarrándose el pecho como si su corazón fuera a fallar. Su padre, un hombre estoico que siempre se había enorgullecido de su compostura, se derrumbó en lágrimas. Las damas de honor, vestidas con sus trajes pastel, se acurrucaron juntas en un rincón, sus rostros pálidos de miedo. Los padres de Henry, que habían llegado antes para ayudar con los preparativos, miraban incrédulos el cuerpo sin vida de su hijo. La boda se había convertido en una pesadilla, y no había forma de despertar de ella. Anthony, que había intentado detener a Tony momentos antes, estaba paralizado en su lugar. Sus manos seguían extendidas, como si de alguna manera pudiera deshacer lo que acababa de suceder. Sabía que Tony estaba enojado, incluso devastado, pero nunca se imaginó que llegaría a esto. Le había mostrado el video a Tony para prevenir una boda, no para desencadenar una masacre. La culpa lo inundó como una ola gigantesca. Esto es mi culpa, pensó. Debería haber hecho más. Tony no se resistió cuando llegó la policía. Dejó caer el arma al suelo y levantó las manos, su expresión aún inquietantemente tranquila. Los oficiales lo esposaron y lo sacaron de la casa, pasando junto a la multitud de espectadores horrorizados que se había reunido afuera. La noticia del tiroteo se había difundido como pólvora, y la calle estaba llena de vecinos, reporteros y curiosos espectadores. Las cámaras destellaron, capturando cada momento del arresto de Tony. El hombre que estaba a instantes de convertirse en novio ahora era un asesino. Los días que siguieron fueron una maraña de dolor, ira y confusión. Las muertes de Elina y Henry estremecieron a la comunidad. Habían sido jóvenes, vibrantes y llenos de vida. Ahora se habían ido, sus futuros apagados en un instante. El lugar de la boda, antes decorado con flores y cintas, se convirtió en un improvisado memorial. Amigos y familiares dejaron velas, fotos y notas escritas a mano, llorando por las vidas que se habían perdido y el amor que se había convertido en tragedia. El arresto de Tony dominó las noticias. Los titulares gritaban: novio mata a novia y padrino en el día de la boda. La historia estaba en todas partes, en la televisión, en los periódicos, en las redes sociales. La gente no podía dejar de hablar de ello. ¿Cómo pudo un hombre que parecía tan amoroso y devoto cometer un acto tan atroz? ¿Qué lo había llevado a este punto? El público estaba dividido. Algunos simpatizaban con Tony, llamándolo una víctima de traición. Otros lo condenaban, etiquetándolo como un asesino a sangre fría. La familia de Elina estaba inconsolable. Su madre se negó a salir de su habitación, aferrándose al vestido de novia de su hija y sollozando incontrolablemente. Su padre, un hombre antes orgulloso y seguro de sí mismo, parecía haber envejecido de la noche a la mañana. Se culpaba a sí mismo por no haber visto las señales, por no proteger a su hija del caos que había consumido su vida. Mientras tanto, la familia de Henry se enfrentaba a su propio dolor. Habían perdido a su hijo, pero también tenían que enfrentar la incómoda verdad sobre su papel en la tragedia. ¿Había sido Henry una víctima o se había buscado él mismo esto? Anthony, dividido entre su lealtad a Tony y su culpa por lo que había sucedido, se convirtió en una figura clave en la investigación. Fue él quien le mostró el video a Tony, el que había puesto en marcha la cadena de eventos.
Cooperó completamente con la policía, proporcionándoles las grabaciones y relatando todo lo que había visto y oído. Pero ninguna cantidad de cooperación podía aliviar el peso de su culpa. Quería proteger a Tony, evitar una boda construida sobre mentiras. En su lugar, había desatado una tormenta de violencia y destrucción. El juicio fue un circo mediático. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, espectadores y miembros de la familia, todos ansiosos por escuchar los detalles del caso. Tony se sentó en la mesa de la defensa. Su expresión era inleíble. Había envejecido significativamente desde el tiroteo. Su rostro estaba demacrado y sus ojos vacíos. Parecía un hombre que ya había sido condenado, aunque el juicio apenas había comenzado. La fiscalía describió a Tony como un asesino a sangre fría, un hombre que había planeado los asesinatos en un ataque de rabia celosa. Presentaron el video de Elina y Henry como evidencia del motivo de Tony, pero también argumentaron que nada podría justificar lo que había hecho. Esto no fue un crimen pasional, dijo el fiscal. Fue un acto calculado de venganza. Tony tuvo todas las oportunidades para alejarse, para cancelar la boda, para buscar ayuda. En lugar de eso, eligió quitar 2 vidas. La defensa, sin embargo, argumentó que Tony había sido llevado al límite. Lo describieron como un hombre que había sido traicionado por las 2 personas en las que más confiaba. Un hombre que había colapsado bajo el peso de su dolor y ira. Tony amaba a Ailina, dijo su abogado. La amaba tanto que su traición lo destruyó. Lo que hizo estuvo mal, pero no fue premeditado. Fue el acto de un hombre que lo había perdido todo. El testimonio de Anthony fue uno de los momentos más anticipados del juicio. Se subió al estrado, con la voz temblorosa, mientras relataba los eventos que llevaron al tiroteo. Describió cómo había descubierto la aventura, cómo le había mostrado el video a Tony y cómo había tratado de convencerlo de cancelar la boda. Yo nunca pensé que llegaría a esto, dijo Anthony, con los ojos llenos de lágrimas. Solo quería que él supiera la verdad. Nunca quise que alguien saliera lastimado. El jurado deliberó durante días, su decisión pesando mucho sobre ellos. El caso no se trataba solo de la culpabilidad o inocencia de Tony. Se trataba de amor, traición y los límites de la resistencia humana. Cuando finalmente se anunció el veredicto, la sala del tribunal estalló en jadeos y susurros. Se declaró a Tony culpable de 2 cargos de asesinato, pero el jurado recomendó indulgencia en la sentencia debido a las circunstancias del caso. Tony fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Aceptó el veredicto sin protestar, con una expresión tan vacía como la que tenía el día del tiroteo. Fue enviado a una prisión de máxima seguridad, donde pasaría el resto de sus días reflexionando sobre las decisiones que había tomado. Elina y Henry fueron enterrados lado a lado, sus tumbas un recordatorio impactante de la tragedia que se había desarrollado. La comunidad continuaba lamentando su pérdida, pero las heridas sanaban lentamente. La familia de Elina luchaba por seguir adelante, sus vidas marcadas para siempre por la pérdida de su hija. Mientras tanto, la familia de Henry se enfrentaba a la incómoda verdad sobre su papel en el asunto. Amaban a su hijo, pero no podían ignorar el papel que había desempeñado en la traición. Anthony, cargado de culpa, se fue de la ciudad poco después del juicio. No podía soportar quedarse en el lugar donde se había causado tanto dolor. Se mudó a un pequeño pueblo a cientos de millas de distancia, donde intentó comenzar de nuevo. Pero no importaba cuán lejos fuera, no podía escapar de los recuerdos de ese día. A menudo se preguntaba si podría haber hecho más para prevenir la tragedia, si podría haber salvado a Tony, a Elena y Henry de su destino. La historia de Tony, Elena y Henry se convirtió en un cuento de advertencia. Un recordatorio de cómo el amor, la traición y la venganza pueden llevar a consecuencias inimaginables. Era una historia que se contaría durante años, un recordatorio trágico de la fragilidad de las relaciones humanas. Y para aquellos que lo habían vivido, las cicatrices nunca sanarían completamente.